¿Cuál es el problema de la fraternidad San Pío X con la Santa Sede, con el Vaticano? ¿Cuál es el problema? Bien, el problema, para no entrar en detalles inútiles, es esto. La fraternidad San Pío X, por no haber seguido las reformas post-Vaticano II, por no haber aceptado y celebrado la misa moderna, fue tachada de rebelde. Ahora, ¿esta supuesta rebeldía es verdadera o es falsa? Es totalmente falsa. ¿Por qué? Porque rebelde es el que rechaza una orden justa, buena, positiva y sana. Pero el que rechaza unas reformas catastróficas, unas reformas que llevan a la apostasía, unas reformas que fueron causa de la muerte espiritual de millones de católicos y miles de sacerdotes, esta reforma no puede venir de Dios. Por ejemplo, en este libro Catecismo de la Crisis en la Iglesia del padre Gaudrón, página 15, dice: entre 1962 y 72 fueron reducidos al estado laical 21.000 sacerdotes, 320. 21.320 sacerdotes fueron reducidos al estado laical. Y no se tiene cuenta de la cifra de los que nunca pidieron su reducción y se fueron. Entre 1974, 67, perdón, y 74, entre 30 y 40.000 sacerdotes habrían abandonado su vocación. Hay un problema, y un problema gravísimo. Entonces, ¿cuál es el problema de la fraternidad? Es no haber seguido los cambios, no haber seguido la misa moderna y no haber aceptado todas estas reformas de origen protestante, liberal, masónico, revolucionario, que entraron en la Iglesia Católica como si fueran católicas. La fraternidad nunca fue juzgada. Fue suprimida, sí, por política. Ok. Cuando Monseñor Lefebvre pidió un juicio en forma a la Corte Suprema de la Iglesia, ¿por qué no hicieron el juicio? Si fueran seguros de que podrían juzgarlo con justicia, según la ley, juzgarlo, condenarlo y ya hacer normal las cosas, ¿por qué no lo hicieron? No lo hicieron. Porque no tenían bases. Exactamente, no tenían bases, no tenían el derecho de hacerlo en sentido, según la ley y la justicia, la verdad. Monseñor Lefebvre tenía argumentos teológicos, espirituales, dogmáticos. Ellos tenían argumentos políticos, obediencia. No decimos en el credo en la obediencia ciega y todopoderosa en la iglesia. Creemos en Dios todopoderoso. Si obedecemos porque tenemos fe, pero la fe está arriba de la obediencia. Obediencia sí, claro, siempre y cuando que no causa perdición de nuestras almas, decadencia en la iglesia, pérdida de la fe. Entonces el problema, el problema de la fraternidad es que no haber seguido los cambios y no haber seguido la nueva misa. El padre Danis, en el año 76, dijo a Monseñor Lefebvre, celebra una sola vez la misa moderna y no hay ningún problema ni siquiera financiero. Entonces el problema es la misa moderna frente a la misa antigua. El problema son no seguir los cambios que ellos quieren. Otra cosa, no hay gracias a Dios. Y además, otra cosa muy, muy sencilla. Por los frutos. Por los frutos se conocerán las cosas. ¿Qué nos reprochan? ¿Qué nos reprochan? Cuestión fe, somos 2.500 veces más católicos que ellos, en todos los puntos de la fe católica. Cuestión moral, lo mismo. Cuestión liturgia, lo mismo. ¿Qué nos reprochan? No seguir los cambios, no aceptar los cambios. Pero estos cambios, ¿vienen de Dios o no vienen de Dios? Un cambio que conduce a la apostasía de miles de sacerdotes, miles de religiosas, millones de católicos apóstatas, esto no puede venir del Espíritu Santo. Santo Ignacio de Loyola dice: una cosa viene de Dios, cuando el inicio, medio y fin todo es bueno, cuando todo bien, viene de Dios. Una cosa no viene de Dios, seguramente viene del diablo, cuando el inicio, medio y fin es menos bien que antes, confunde, perturba, debilita, etc. Esto no viene de Dios. Si comparamos los frutos de los cambios, y bien, estos frutos no vienen de Dios. Ahora el Papa Juan Pablo II, es verdad que en 87
87 dijo a Monseñor Lefebvre, que haga un obispo. Pero cuando Monseñor Lefebvre presentó la lista de 3 sacerdotes para que el Papa escogiera, fue rechazada porque no tenía el perfil liberal que ellos querían. En 87, Monseñor Lefebvre firmó un protocolo de acuerdo con el Vaticano. El día siguiente exigían otras cosas. Entonces no tuvimos confianza porque quieren modernizarnos y no podemos. Ahora, cuando en 88 Monseñor Lefebvre consagró los 4 obispos. Bien, ¿qué pasó? El día siguiente, excomulgados. Curioso, ¿no? El Vaticano, que es tan lento para tomar decisiones, con las monjas rebeldes y inmorales de Estados Unidos, hace años están en inmoralidades, todavía ni tomaron decisión. Y los de Monseñor Lefebvre el día siguiente ya excomulgados. ¿Por qué? Porque no tienen el papelito del Vaticano. ¿Y por qué no dio el papelito? Para poder supuestamente excomulgarlo. Pero esa excomunión no vale. ¿Por qué? Porque Monseñor Lefebvre dijo en el momento de las consagraciones episcopales, yo no me separo del Papa, no me separo de la Iglesia de Roma, y yo hago esas consagraciones debido a la crisis de la fe, caso de necesidad y emergencia en la Iglesia. Si usted conduce a un moribundo al hospital, no va a parar en cada semáforo rojo. Claro, con la atención pasas y no pueden quitarte tu permiso de licencia de manejar. No tiene sentido. Se lleva un moribundo. ¿Cuál es la ley suprema de la Iglesia Católica? ¿La obediencia ciega? No, señor. Salvación de almas. La salvación de las almas. El canon 1752, que es el último canon del derecho canónico de la Iglesia Católica, firmado por Juan Pablo II, dice, en la Iglesia Católica, la ley suprema debe ser la salvación de las almas. Si las almas están en peligro, bien todas las demás leyes, jurisdicciones, permisos, caen frente a esta regla, salvación eterna de las almas, ley suprema. Y caso de necesidad. Por ejemplo, una persona muere de hambre, hace 5 días no comió nada, hay una panadería ahí, se roba un pan, no es robo, tiene que alimentarse para no morir, caso de necesidad. Bien, la fraternidad se apoyó, ley suprema, caso de necesidad. Ok. Ahora, preguntamos al Vaticano, por ejemplo, hace unos años en Bruselas, escribieron al cardenal de Bruselas una carta diciendo, ¿qué pasa de los matrimonios de la fraternidad? Y dijo, son matrimonios católicos. ¿Quién lo dijo? El cardenal de Bruselas, y que estaba contra la fraternidad en sí, pero era un hombre al menos que pensaba algo justo. En 2007, después de 37 años de decir que la misa tradicional prohibida, la Santa Sede, en la persona del Papa Benedicto XVI, publica un documento oficial, la misa tradicional nunca fue prohibida, siempre fue autorizada. Entonces, ¿quién fue el mentiroso? Nosotros que vimos tratados, menospreciados, rechazados, donde quiera, a causa de esta misa, el Papa dice, nunca fue prohibida, siempre aprobada o permitida. Entonces, ¿quién fue el mentiroso? ¿Nosotros o los que nos tachaban? Si la misa tradicional nunca fue prohibida, siempre autorizada, entonces nosotros la hacíamos y nos han tachado. Y nos han calumniado frente a todo el mundo. En 2009, 21 de enero de 2009, el Papa Benedicto mandó publicar una carta por el cardenal de los obispos, Congregación de los Obispos, la excomunión que afectó en 88 a los 4 obispos consagrados por Monseñor Lefebvre queda anulada con todos sus efectos jurídicos. Entonces, si ya no hay excomunión, ¿qué queda? Suponiendo que fuera verdadera esa excomunión, y no lo era, pero el documento existía, fue anulado. Es verdad, otro punto de política nefasta, de los que tenían que ser limpios como la luz, una frase de Benedicto cuando anuló las excomuniones de nuestros obispos,
los obispos de Alemania, los obispos de Francia, que deberían tener vergüenza de sí mismos y de su obra nefasta de destruir estas naciones católicas por su política, su catecismo nefasto, y ahora están islamizados y todo paganizados. Bien, los obispos de Francia, especialmente de Alemania, protestaron contra el Papa Benedicto, y el Papa tuvo que escribir una carta de justificarse frente a estos rebeldes auténticos contra la fe católica, diciendo: sí, anulé estas excomuniones, esta es verdad, pero de todo modo los sacerdotes de la fraternidad no tienen jurisdicción normal en la Iglesia Católica. Y bien, esta es una frase que utilizan contra nosotros, pero fue forzada. No es lógico. Si la excomunión está quitada, entonces ¿por qué nos frena? A la vez dice son católicos, no hay excomunión, a veces no hagan nada. No tiene sentido tampoco. Es una burla. Porque ese es el problema. Entonces dicen su matrimonio, su confesión no vale porque no hay jurisdicción. Hijitos, en tiempo normal estoy de acuerdo, pero en tiempo normal nosotros estaríamos al frente de la Iglesia Católica, no esos modernistas inútiles. En tiempo normal, los párrocos, obispos y canales serían de la fraternidad o de la rama tradicional, como los franciscanos de la Inmaculada, etc. Y no estos modernistas que pro homosexual, pro aborto, pro cualquier cosa, llegan a cardinales. Entonces demuestran que todo anda bien, normal en la iglesia, y yo les doy toda razón. Pero si nada anda bien, y muchos problemas, nosotros hacen los fariseos. ¿Acaso la fe católica es solamente un papelito de reconocimiento oficial? Que digan la fraternidad es congregación. Otra cosa, en este año de la misericordia, No, ya. el Papa Francisco, dijo: todo sacerdote puede absolver todos los pecados, incluyendo el aborto, y también piensan los de San Pío X también. Ellos también igual derechos que todos los demás sacerdotes. Entonces, ¿qué? ¿Somos o no somos católicos? Él dijo a nuestro superior general que sí, claro que son católicos. Y después del año de la misericordia no voy a retirar esto, sigan confesando. Entonces, hay un problema interno a la iglesia que no es coherente, pero algo pasa, que no es normal. El cardenal Poli de Argentina, bajo mando del Papa, de hecho, tuvo que escribir al gobierno argentino diciendo: inscriban todas las iglesias, seminarios, conventos de la fraternidad en los registros de la Iglesia Católica de Argentina. ¿Por qué? Y porque son católicos. Entonces, ley suprema, salvación de las almas. Las almas están en peligro, miles de divorcios, miles de abortos, miles de esto, miles de aquello. Caramba, tratamos de dar una sana doctrina.